¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Interview, el podcast de ESPC. Yo soy Emil Segundo Pérez Chica y ya tenemos con nosotros a un invitado más para tratar temas importantes y que nos sirven para continuar haciendo cultura y región. Ya lo tenemos aquí, con nosotros. Bueno, está con nosotros un enamorado de los medios, comunicador social, egresado de la UPB de Medellín, con especialización en tecnologías, en periodismo electrónico. Ha sido ganador de premios también a nivel nacional, entre esos el premio Simón Bolívar. Amante de la radio. Mario Sánchez Arteaga, de acá, originario del sector de la margen izquierda del río Sinú, pero tiene sus raíces en Lorica. Mario Sánchez Arteaga, su segundo nombre es Mario Alberto. Alberto, ok. Mario, nos agrada tenerlo a usted acá en este podcast, en un episodio más donde estaremos hablando de los temas en los que usted se ha desarrollado. Uno de los que tanto le gusta, la radio. Emily, muchas gracias por haberme invitado aquí a este maravilloso espacio. He sido seguidor de todo lo que vienes haciendo y creo que es muy importante para la sociedad y para la cultura en el departamento de Córdoba y la región todos estos contenidos, y por eso con el mayor agrado he querido venir y compartir contigo tanto mis conocimientos como los tuyos. Sí, mira que una cosa es hacer el trabajo por afición, pero también y por vocación, pero también uno dentro del ejercicio debe ir comenzando a hacer este tipo de procesos donde lo que aprendiste lo tienes que compartir, y eso se hace a partir de la academia. Usted está también metido en el cuento de la academia, ¿cierto? Sí, claro, gracias a Dios. Bueno, en el trayecto de mi vida laboral he estado muy cercano a la academia porque he trabajado en claustros universitarios, no solo como docente, sino también como administrativo, pero siempre ha sido más que todo allí, en las universidades. En las universidades. La radio universitaria, el periodismo como tal, ¿usted lo ha vivido más cómo? ¿En qué escenarios? Bueno, en realidad toda mi experiencia ha sido más que todo en la radio, Emilio. Más que todo ha sido en la radio. Yo terminé en el año 2004 y a los pocos meses comencé a trabajar en la radio local acá en la ciudad de Montería con unos amigos, y a los pocos meses también entré a la radio universitaria, que fue en la emisora Frecuencia Bolivariana, como periodista. En realidad yo nunca estudié comunicación social para estar correteando noticias como normalmente se piensa, ¿cierto? Yo tenía la convicción de estudiar comunicación social porque quería hacer periodismo cultural, quería hacer cultura a través de los medios de comunicación, y bueno, se me dio la oportunidad de hacerlo a través de la radio, y duré hasta el momento 14 años haciendo radio cultural, periodismo cultural. O sea, el periodismo tiene entonces unas ramas, claro, por decirlo así. Y a usted, la reportería que se hace para hacer periodismo no le gusta sino otro tipo de periodismo. Explíquenos esa situación. No, es que pasa lo siguiente. Okay. Mira, anteriormente, cuando la gente estudiaba comunicación social, lo asociaban directamente al periodismo. Porque el periodismo se puede decir que es como el pulmón de la comunicación social, es como la área más activa. Pero en realidad el periodismo es una área de tantas y unas miles que tiene la comunicación social. Yo quería hacer medios de comunicación, quería trabajar en los medios, pero no haciendo periodismo informativo, la noticia, el acontecer diario, sino contar más historias, hablar de personajes, hacer cultura. Vamos a suponer, eso, si hacemos el ejercicio comparando con la música, es decir, a usted le gusta la música, pero usted cantante no iba a ser. Le gustaba tocar dentro de la música la percusión. O ser productor. ¿Qué es más serio, ser periodista cultural o ser periodista que va detrás de la noticia? Pienso que la seriedad va en ambos, porque la seriedad la manejas tú de acuerdo a cómo enfocas la información. Tú puedes manejar de una manera no idónea informaciones culturales, ¿cierto? Okay. Y al mismo tiempo tú, para manejar una información judicial, política, de salud, también tiene que hacerse con una seriedad. Entonces, lo que pasa es que anteriormente, Emil, el periodismo cultural era visto como un periodismo de farándula. Okay. Y desde el año 98 para acá se vino a dar un contexto totalmente diferente, sobre todo en lo que fue la radio y la televisión, porque ya se hacían crónicas, se hacían investigaciones,
En los periódicos te diste cuenta que siempre había como una separata cultural los domingos, Claro. y a eso se le dio mucha más fuerza, porque ya no, las noticias culturales no eran noticias de reinas de belleza, ni de show, espectáculos, sino se comenzó a hablar más de la identidad cultural de las regiones, de personajes, de música, de gastronomía. Entonces, es allí donde también viene la seriedad que tú le das a la información de acuerdo con el enfoque que se le dé. Viene, ese periodismo cultural, dices tú que antes de ser el periodismo de farándula, creería yo que estaban confundidos los dos, periodismo de farándula y cultural en la misma, pero poco a poco esa separación se dio y ahora persiste el de farándula. O sea, tiene como que mucho más poder y eso ha también influido en cómo se está consumiendo ahora el medio. Mientras más sensacionalista y farandulero la gente es más adepta. ¿Qué ha pasado, Mario? El mundo del espectáculo mueve mucho. Es una industria que maneja mucho. Pues el arte está inmerso dentro del mundo del espectáculo, dentro de la farándula, porque puede hacer una nota de un pintor famoso y que se casó. Entonces, la noticia no es hablar si tú hablas del artista, de su obra, es una noticia cultural. Pero si hablas del artista, de su vida personal, eso es farándula. ¿Ya? Entonces, es ahí como se aprendió a diferenciar eso. Vamos a hablar de Fernando Botero. Bueno, vamos a hablar de las gordas de Botero, de la inspiración de Fernando Botero, por qué ese mundo de las gordas, de lo grueso, en qué se inspiró. Esa es la parte artística, la parte cultural. Pero cuando hablamos que Fernando Botero tuvo 3 matrimonios, tuvo tantos hijos, esa es la nota farandulera. Que se pasó las vacaciones en las Islas Bahamas, esa es la nota farandulera. Entonces, ya tú mira a ver la seriedad con que tú la ves. Y cada quien, como estamos en una sociedad de consumo, cada quien consume lo que le gusta. Así es. Bueno, bien, buena explicación. Claridad para que los chicos que están estudiando periodismo tengan esa oportunidad de ver ya qué es el periodismo de reportería, el periodismo cultural, el periodismo de farándula, que sigue siendo periodismo, ¿cierto? No, claro. De hecho, hoy día hay muchos programas a nivel nacional, tanto en la radio como en la televisión, que yo me he puesto a verlos precisamente para analizarlos. Y hay mucha profundidad, hay mucha investigación en programas de farándula, porque hay reportería. Es que la reportería se necesita para todo. Ok. Ya, para hacer cualquier clase de periodismo de información, sea periodismo deportivo, periodismo cultural, periodismo investigativo, político, judicial, hay que hacer reportería, porque si en la reportería no se logra contactar a las fuentes, que es la que le van a dar credibilidad a la información. Entonces, es allí donde tú puedes aprender a manejar como esa diferencia, ¿no? Es decir, vamos a suponer, si soy una persona a la que le gusta el agro y quiero comunicar el agro, yo tengo que hacer reportería. No puedes hablar del agro en un estudio. Okay. Tú tienes que ir y entrevistar al agrónomo, al agricultor, tienes que enriquecerlo si es en televisión con unas buenas tomas. Tú no vas a descargar todo de internet, hay que ir al lugar de los hechos, hacer las tomas. Si es en radio, tienes que ir a entrevistar a las personas. O sea, para todo hay que hacer la reportería. Yo te voy a decir, antes que usted continúe, digamos que eso es lo que se llamaría cuando uno está acá en la tesis, en la cuestión, la investigación. Totalmente. Mira, hay una crítica que se hace desde la academia y es el periodismo de escritorio. Que hay mucha gente que le gusta mandar desde el escritorio, ¿sí? Pero no salen a contactar las fuentes, no salen a hacer la investigación. Y ahí es donde uno verdaderamente aprende a hacer periodismo. Lo que yo te iba a decir anteriormente, yo estuve 3 años haciendo reportería. No a mi agrado, me tocó hacer noticieros, me tocó hacer directos informativos de las noticias cotidianas, de informar el acontecer diario. Lo hice porque, bueno, fue mi primera oportunidad laboral. Pero hoy día reconozco que soy lo que sé y toda mi experiencia gracias a eso. No sé cómo hubiese llegado a dirigir estaciones de radio sin conocer cómo se busca la noticia, cómo se hace una entrevista, cómo enfocar la información, cómo titular, cómo se hace un directo. Y eso se aprende en la reportería. Hoy puedo hacer una información cultural bien hecha gracias a esa reportería que aprendí haciendo noticieros tradicionales. Es decir, como quien dice, no, para meterse en este cuento hay que empezar de cero y ponerse todos los uniformes. Hay que cargar ladrillo. Yo recuerdo una vez que alguien me enseñó eso en periodismo. Si tú quieres algún día ese sueño que tú tienes de dirigir medios, eso tienes que cargar ladrillo. Y yo decía, ¿pero por qué? Si puedo aprenderlo, yo estudio, puedo hacer especializaciones, maestría. Pero es que los estudios nunca van a compensar a la experiencia. Es que esto no quiere decir que cargar ladrillo sea una cosa
que indignifique. ¿O qué dice usted? No, totalmente. Yo pienso que, mira, pues hay personas que nacen con estrellitas, ¿no? Y quizás por las mismas pirinolas de la vida se vuelan muchos conductos o varias áreas y llegan de una a gerenciar, a dirigir, pero como desconocen lo que hay detrás, lo que hay debajo, cometen muchos errores. Algunos se estrellan y van al fracaso por eso tan rápidamente. Entonces cuando tú te ves y te encuentras, oye, X persona dirigió tal empresa, pero se desapareció después de ahí más nunca. Fulano de tal dirigió tal medio de comunicación y después, ¿qué pasó con él? Se dedican, hay gente que la frustración los lleva después a dedicarse a otras cosas, precisamente por eso. Porque les hizo falta ese pedacito en el proceso. Y se encuentran con unas personas que tienen demasiada experiencia, que están por debajo, quizás quieren enseñarle a ellos y no se dejan, porque de pronto les da el síndrome de la doctoritis, que como están allá arriba, pero como no cargaron ladrillo, desconocen mucho, y ahí es donde vienen muchos errores por la falta de conocimiento y de experiencia. Mario Sánchez Arteaga, bueno, usted tuvo un premio juvenil, ¿verdad? Era con Simón Bolívar, con una crónica. La crónica fue sobre Miguel Happy Lora. Eso ¿cómo fue? Eso es un proceso de investigación que tiene relacionado con la academia. ¿Fue un instante mágico? ¿Qué fue? Bueno, fíjate que cuando yo estaba en cuarto semestre en la materia de radio, hice una crónica de la vida de Happy Lora. Lo entrevisté a él, unas cuantas personas. Algo como por cumplir, porque era un examen final de radio. Y recuerdo que saqué 5. Yo guardé ese cassette, porque era cuando las grabadoras eran periodísticas de cassette, no existían las grabadoras digitales todavía, y yo ese cassette lo guardé. Resulta de que pasaron los años y en el año, creo que era 2007, Happy cumplía 25, 20 años de haber ganado el título mundial del peso gallo. Y recuerdo que en la emisora queríamos como hacerle un homenaje. Entonces yo dije, bueno, yo tengo por ahí unos testimonios viejos, yo creo que todavía se escuchan bien. Tú hiciste parte de ese proceso de edición, porque yo te entregué a ti esos testimonios y tú fuiste quien me dijiste, se pueden rescatar. Entonces lo que hice fue enriquecerlo, busqué otras voces actuales que no tenían ese trabajo antiguo y lo convertí ya en un trabajo profesional. No era el trabajo de un estudiante, sino un trabajo de ya un periodista de un medio de comunicación universitario serio en la región, y lo convertimos en una crónica radial. Jamás se pensó en hacer para participar en un premio, pero resulta que bueno, llegaron 2 periodistas ya pues de grandes quilates, como era Gina Morelo y Oscar Sánchez, y fueron quienes me dijeron, ven acá, ese trabajo amerita de que los escribas en estos premios. Ellos mandaron, escribieron varios trabajos y metieron el mío, prácticamente como sin mi autorización. Yo no quería, porque pues, me parecía como insignificante eso. Y resulta de que, bueno, se inscribió, se mandaron los certificados, y yo me sorprendí cuando a los 5 meses me llamaron que el trabajo había sido seleccionado en medio de 350 y tantos trabajos en todo el país como la mejor crónica radial en la categoría de radio a becas al periodismo joven. Impresionante. Todavía yo era un joven, había bastante cabellera. Entonces resulta que cuando me llaman me sorprende, porque bueno, los premios de periodismo Simón Bolívar se puede decir que es como el Oscar del periodismo en Colombia, ¿no? El premio de mayor prestigio. Pensaba que era una mamadera de gallo, porque cuando me llaman yo no me lo creí. Y quienes me llaman del premio se dan cuenta y me llaman a los 20 minutos y me dicen, yo creo que usted todavía no cree que ganó el premio. Yo les digo, la verdad es que no. Entonces ya cuando me dieron mis datos, usted mandó tal y con estas direcciones y todo eso. Y bueno, maravilloso ese premio. Eso está pasando como lo que dice David Sánchez Julio. Usted a pesar, no creía en la posibilidad de que una cosa local tuviera la incidencia nacional. Sobre todo, Emil, porque siempre veíamos que esos premios se los ganaban los grandes medios, las grandes emisoras, las emisoras de cadena, y no de pronto una emisora universitaria de acá de Córdoba, del Caribe colombiano. Y bueno, maravilloso. Creo que el premio me ayudó a madurar mucho. El vivir en ese momento de compartir con periodistas de talla nacional, con los principales medios de comunicación, alfombra roja, fotos y todo eso, presidente. Es chévere vivir eso. Y ¿no? Expresidente, porque también tiene fotos ahí con un expresidente, ¿verdad? Sí, claro. Se murió ya ese presidente, Belisario Betancur. Claro. Y Belisario fue de los miembros del jurado. Entonces él me dice que un expresidente te diga, sí, yo escuché tu crónica por esto, me gustó por estos testimonios que tú metiste, en fin.
Pero bueno, me parece que lo mejor viene después. Viene después porque no es creértela tú que porque te ganas un premio eres más de que no se lo ha ganado y no. Claro. Simplemente el premio pues llegó, pienso yo, por suerte. No, pero no suerte no, mano. Pero por un buen trabajo. Por un buen trabajo. Por un buen trabajo. Pero no fue la intención, como cuando tú te preparas para ganarlo. De ahí creo que vino después. Bueno, fíjate que para mí lo mejor fue la beca en la Escuela de Periodismo de Gabriel García Márquez, en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Yo tuve derecho a 3 cursos gratuitos en un año y hice uno que fue el curso que más me ayudó a madurar como periodista. ¿Cuál fue? Cómo se escribe un periódico. No tenía nada que ver con radio, pero me lo dio el decano del periodismo de habla hispana, que en ese tiempo le llamaban así, y es Miguel Ángel Bastenier. Ya él falleció, un español, y él lo buscaba directamente García Márquez para que dictara ese curso en Cartagena. Yo estuve un mes completo compartiendo. Éramos solamente 2 colombianos. El resto todos eran periodistas latinoamericanos que tenían que concursar para ganarse ese curso. Ellos le llamaban que era como la sinopsis de una maestría en periodismo. ¿Por qué lo hice? Porque en periodismo escrito era donde yo menos tenía experiencia. Entonces aprendí mucho y tuve muchas anécdotas con el maestro Bastenier, porque él me decía a mí, ¿tú qué haces aquí? Si tú eres radio. Ya, y muchas veces fue muy despectivo de la manera como lo hizo. Pero creo que ese premio fue lo mejor. Y la gente que conocí, por supuesto, personas muy allegadas a la familia de García Márquez, sus hermanos, con Jaime Abello Banfi, tuve la oportunidad de compartir muchas veces con él. Entonces creo que esa fue una de las grandes satisfacciones, más que el premio y la alfombra roja y las fotos. Mario, ahora usted, su experiencia lo puso a ser docente. ¿Cómo es eso de ser docente? Cuando usted no tiene la vocación para ser docente. Bueno, fíjate lo que pasa, el premio me lo abrió. ¿Qué hace la universidad? En la Universidad Pontificia Bolivariana, donde trabajaba en ese entonces, bueno, si este señor se ganó un premio en radio, él es la persona que debe de dar radio en la facultad. Vamos a ensayar con él. Y bueno, el ensayo duró 4 años. Estuve durante 4 años y fue una experiencia significativa. Bueno, me vio obligado a hacer un diplomado en docencia, pero como tú lo dices, yo no tenía la vocación de ser docente. Pero lo más bello de ser docente no es enseñar, sino recibir. Yo aprendí mucho de los estudiantes. Yo podía enseñarle a ellos de mi corta experiencia, cómo enfocar las cosas en la radio, cómo enseñar a hacer mucha radio cultural. Pero más era también cómo tú te nutres como profesional de esas nuevas personas que vienen con tanta hambre, con tanta tecnología. Entonces estuve ahí casi 5 años en la docencia universitaria. Mario, hay una... Quincy Jones es uno de los mejores productores que ha tenido la historia de la música. Fue el que sacó a Michael Jackson en la fama. Dice, hay 2 clases de música, la buena y la mala. ¿Será que hay 2 clases de periodismo? El periodismo bueno y el periodismo malo. Sí, totalmente. Pienso que en todas las profesiones, Emilio. En todas las profesiones, porque, mira, ¿qué he notado yo mucho en la comunicación social? Es una carrera de vocación. Pero hay mucha gente que se mete porque no sabe qué estudiar. Porque piensan que es algo fácil. Porque piensan que puede obtener un título de profesional en 5 años sin tanto sacrificio. Pero esas personas, cuando egresan, jamás te ejercen la profesión. Yo no conozco el primer vago de comunicación social que haya estudiado, que hoy día esté trabajando en un gran periódico, en una gran emisora o en un canal de televisión. El primer vago. Oye. De esos que se pasaban en la carrera, que se volaban las clases, que no hacían los trabajos, te aseguro que no están trabajando de cualquier cosa y les puede ir bien en la vida como emprendedores, como cualquier cosa, menos como comunicador o periodista. Porque esto es una carrera de convicción, de vocación, ¿sí? Y eso yo lo tuve muy claro. Es más, yo cuando salí de mi casa a matricularme, salí con la plata del semestre para matricularme en Derecho. Y mis papás estaban convencidos que yo iba a estudiar Derecho. Y yo les dije, como segunda opción está Comunicación Social. Pero cuando llegué a matricularme, yo decía, yo quiero estudiar Comunicación Social. Esto es lo que me nace. A mí me gusta la literatura, la escritura, escribir, los medios. Y me matriculé. Me dejaron de hablar 3 días. Pero ya al 4.º día mi papá muy comprensivamente me dijo, estudien lo que a ustedes les guste y hagan lo que a ustedes les guste. Y bueno, gracias a Dios, hoy no me arrepiento porque lo hice por convicción. Entonces, cuando tú lo haces por convicción, de ahí es que viene la gente que hace las cosas bien, porque lo está haciendo por gusto, porque hace lo que le gusta.
Pero lastimosamente en el área de la comunicación se disfraza mucha gente que tampoco pues ha estudiado, que tampoco tiene la formación idónea, y ahí tú te das cuenta de quiénes son los que hacen el buen periodismo y el periodismo regular o malo. ¿Cuál sería ese periodismo malo? El periodismo que no constata las fuentes. Cuando el periodista quiere ser el protagonista y no la información. Tú te das cuenta cuando alguien quiere el protagonismo, cuando alguien quiere ser el yo. Pero resulta de que cuando tú le das la prioridad a la información, ese es el buen periodista, ¿sí? Ahora, lógico, un periodista formado se supone que debe de hacer las cosas bien, ¿cierto? Pero también hay mucha gente que quizás no ha tenido la oportunidad de pasar por una facultad, pero se ha esmerado en capacitarse y también hacen las cosas bien. O sea, yo pienso que el buen periodista es aquel que le da la prioridad a la información e informar bien. ¿Y cómo es informar bien? Constatar las fuentes, la parte, la contraparte, y yo simplemente no opino porque el periodista de la información no opina. Bueno, ahora sí, hay periodistas que opinan. Bueno, existe una área dentro del periodismo que es el periodismo de opinión. Ok. Yo hoy día, te puedo decir, soy columnista de un medio digital. Claro. Una columna de opinión, donde yo ejerzo mi opinión. He escogido temas culturales, donde yo estoy opinando sobre temas culturales y es mi perspectiva, mi horizonte hacia ciertos temas. Porque es un artículo de opinión, lo que opina el periodista. Pero cuando ya tú tienes a cargo una noticia, un reportaje, no puedes opinar. Estás negado a opinar porque tú estás informándole a la ciudadanía, a la sociedad. Y para poder informar tienes que tratar de ser lo más ecuánime posible. Algunos expertos en periodismo dicen que la objetividad no existe, porque todos tenemos siempre preferencias y cuando escribimos un párrafo se nota de que a la persona como ya no le gusta esto, este es de esta tendencia. Hay que tratar de disimular lo que más se pueda porque en realidad es una responsabilidad. Tú le estás entregando una información a una persona, a miles de personas y no puedes engañarlo. Vean, en el escenario hay dos protagonistas ahora mismo en Colombia en líneas políticas, bueno, en líneas editoriales distintas. Una periodista importantísima, no voy a evitar los nombres, y un gran periodista también, son dos grandes periodistas. Pero como los dos periodistas grandes que ahora mismo están con las mayores audiencias están peleando en función del periodismo. ¿Por qué ocurre esas cosas? Vicky Dávila y Daniel Coronel, ya, no tendría que decirle. Bueno, mira, ahí pienso que independientemente, Emil, de las convicciones internas políticas que tenga cada quien, también hay un tema de egos. Ok. ¿Sí? Hay un tema de egos porque lastimosamente los dos son muy buenos periodistas y comenzaron cargando ladrillos, ¿sí? Hoy día son directores de medios de comunicación, son generadores de opinión, supieron adaptarse a todo este tema ahora de la multimedialidad. No se quedaron siendo siempre periodistas tradicionales, sino que han sabido migrar también a los medios digitales y eso se les valora. Pero es muy triste que tú ves cada espacio de opinión de ellos y siempre es el mismo tema, siempre es el mismo tema, siempre es el mismo tema. Yo soy un fiel admirador de Daniel Coronel, pero llegó un momento en que dejé de leer sus columnas porque tú te encontrabas que todos los domingos era una columna dedicada a Uribe, al uribismo. Pues yo digo, pero cuando él dedicaba a otros temas, no estamos diciendo que no lo pueda hacer, pero o sea, ya hubo como una fijación. Y lo más triste de todo es cuando tú ves a dos periodistas peleándose. Porque de pronto que un periodista como Daniel se le enfiló a Uribe, es un tema del personal, sabrá muchas cosas, qué sé yo, y tendrá que demostrarlo a través de sus investigaciones, como un juez debe demostrarlo también a nivel jurídicamente. Claro. Pero cuando ya entra una pelea entre colegas, a lanzarse pullas, el uno aprovecha su audiencia en internet, el otro la aprovecha en una estación de radio, se le está faltando el respeto a la sociedad. Claro. A nosotros, a la sociedad no le interesa conocer la parte personal de los periodistas. Se le exige, la sociedad debe de exigirle a los medios y a los periodistas que informen bien simplemente. Mario, un tema que siempre hemos charlado y se ha ventilado en muchos escenarios, también ya académicos. La radio,
Le preguntaba el otro día también a otro amigo y colega nuestro que trabaja con Oscar Sánchez. ¿La radio se acabó? ¿Se acaba? ¿Qué le pasa a la radio? ¿Sigue? Bueno, la radio persiste, insiste, pero está en cuidados intensivos. Yo siempre he sido un apasionado radialista. Te puedo decir en mi experiencia laboral lo que más sé es de radio, lo que más he hecho. Y la radio ha sido un medio que ha sabido resistir los embates de la multimedialidad, los embates de toda esta transformación de lo convencional a lo virtual, a lo digital. Pero es que mira, la radio viene siendo atacada desde un comienzo. Ajá. Cuando existía solamente el papel, a comienzos del siglo pasado, y llegó la radio en los 1920, se pensó que la radio iba a desplazar a los periódicos de ese entonces, porque había mucho analfabetismo y todo el mundo podía escuchar e informarse. Entonces la radio iba a acabar con los periódicos. No pasó. La gente, los que sabían leer, seguían leyendo, y la radio seguía ganando más adeptos también a la gente que la escuchaba. A mediados del siglo pasado, cuando llega la televisión, se dijo que la televisión iba a acabar con los periódicos y con la radio, porque a la gente le gusta verse. Sí, me escucho y me veo. No, siguió la prensa escrita, siguió la radio y siguió la televisión a blanco y negro. Después llegó a color. Cuando llega el internet dice: yo los recojo a todos, porque acá me pueden leer, me pueden ver con videos multimedia y me pueden escuchar. Hasta el momento todos siguen vigentes, unos más deteriorados que otros. La radio pienso que ha sido de los que más ha llevado golpes y son muchas las connotaciones, Emil. Pero es que mira, la radio en estos momentos, hay unos estudios que demuestran que hay menos oyentes que antes. El panorama de América Latina. En América Latina, hasta hace 2 años, había más de 35,000 emisoras, incluyendo las islas, ¿cierto? Y de esas 35,000 emisoras, solamente 4,000 y tantas eran AM. En Colombia, hasta hace esos 2 años, ese mismo estudio revelaba que había 1,700 emisoras, de las cuales solo 350 y tantos eran de AM. Sí. El estudio que revela que a donde llega la conectividad, baja la audiencia. Cuando una persona tiene en sus manos ya un celular, un smartphone, una tableta, comienza a consumir información digital, los periódicos, las redes sociales, y ha dejado un poco la radio. Ahora hay que mirar también las edades. Okay. ¿Qué pasó? Que la radio de hace 30 años no pensó en los jóvenes de ese entonces. Es que nosotros somos público adulto, mis contenidos están hechos para público adulto. Ese adulto hoy día está viejito o ya se murió. Y los jóvenes de ese entonces ya están adultos, ¿y por qué tienen que consumir radio si no pensaron en ellos? Entonces es un reto que tiene la radio. La radio todavía existe. La que está precisamente en cuidados intensivos es el AM. En Colombia, la AM se están entregando las licencias. Eso no lo revelan. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de las TIC y te puedo decir, están entregando las emisoras de AM. No saben qué hacer con ellas. Son costosas, tienen problemas económicos, y hay un problema tecnológico que pasó, que es que los avances tecnológicos no pensaron en el AM. Tú hoy día compras un carro nuevo y el radio del carro no tiene para sintonizar AM. Tú compras un celular, no tienes para sintonizar AM. Si tú vas en un carro y ingresas al centro de la ciudad, se te pierde la señal de la AM. El espectro radioeléctrico está muy contaminado con muchas antenas de celulares, de telecomunicaciones, y esa es una dificultad que tiene la AM, que tiene mucha interferencia. Entonces, cada vez el AM va menos en audiencia. El FM tiene más vida, pero tiene que reinventarse. Tiene que pensar en el público joven, esos jóvenes que le llaman hoy la generación Z, que nacieron a finales de los 90, a principios de 2000. Ellos no escuchan radio. Sí consumen audio, pero a través de los streaming, de las plataformas, de Spotify, de YouTube. ¿Y no será que la radio se está vistiendo con eso y sigue siendo radio? Yo pienso que no hay que disfrazar las cosas, porque la radio de espectro para mí es la radio, ¿sí? Ahora, se le dice que la radio virtual, porque ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con muchas emisoras? Claro. Una emisora tradicional monta una página web y simplemente lo que pone ahí es un clip para que la gente la escuche por la web. Eso no es radio virtual, porque eso lo hace cualquiera. Radio virtual es que tú montes la información, le montes fotos, le montes video y cuelgues los audios, porque el oyente virtual no es un oyente
al tiempo, no está en vivo. El oyente virtual consume el audio cuando él quiera, cuando asincrónicamente. Así es. Entonces, muchas emisoras han cometido ese error. Repítanos el error de las radios para que pronto nuestra audiencia... Están montando sus plataformas web, pero no las están alimentando. Okay. Simplemente le ponen el logo de la emisora, ponen a sonar el audio, pero no escriben, no la alimentan de información y no cuelgan los audios. Lo que hoy conocemos como los podcasts, ¿sí? No los están colgando. Muchas sí lo están haciendo de manera estupenda, pero sobre todo las emisoras de los pueblos, de provincia, y eso es lo que ha llevado a que estén quebrando económicamente. Porque es que también, Emil, hay otro problema con la radio tradicional. Ajá. No evolucionó con los contenidos. Tú escuchas todavía las mismas cortinas melódicas de los años 70, la forma de locutar de los años 70. Y tienen que acordarse que es que esa gente, a lo que ellos le locutaban en los años 70, ya se murió o está a punto de morir porque son unos ancianos. Ellos tienen que pensar en el adulto de hoy, en el joven de hoy. Entonces, la radio necesita una reingeniería en la manera de hacer los contenidos. Mira lo que le pasó al FM. Anteriormente tú diferenciabas. AM es charla radiofónica, es programas informativos. FM son programas musicales de entretenimiento. Ya eso hoy no existe. Para el FM se está apropiando de los noticieros, se está apropiando de los programas de la charla radiofónica, se los quitó a la AM. Y tú hoy escuchas FM con música, con buenos noticieros. ¿Quién comenzó con eso? La persona que incursionó con eso? Julio Sánchez Cristo, finalizando los 90. Entonces, él innovó. Así como lo hizo Julio Sánchez, nos toca a innovar a las radios locales, a las radios de provincia, a las radios del Caribe, porque con todos estos avances tecnológicos podemos convertirnos en unos museos de una radio, de un otrora de la radio. Así. Es decir, si esto no cambia, dentro de 10, 15 años, los jóvenes de entonces irán a visitar las emisoras como un museo, como algo que existió. Mira, así era que se hacía la radio antes, esto eran las cabinas, esto eran los equipos, pero tenemos que reinventarnos. Y si queremos migrar a la radio virtual, es alimentando las páginas web. En términos generales, Emil, la radio sigue viva, sigue siendo el medio masivo de comunicación por excelencia, sigue imperando su gran inmediatez, sigue siendo el medio más rápido para que la gente se informe, ¿sí? Nos sigue entreteniendo, nos sigue informando, nos sigue educando, pero ha tenido un gran decrecimiento. Es decir, hoy día hay menos emisoras que hace 10 años en América Latina. Hay un estudio que revela que en Colombia en 8 años se entregaron más de 500 licencias. La gran mayoría, o casi todas, están en AM. Yo pienso que hay una propuesta que debemos de copiar que han hecho en Brasil y en México. Porque es que esto también el Estado tiene que mirar a ver la radiodifusión sonora. ¿Qué vamos a hacer con las emisoras para que puedan seguir sobreviviendo? Hay mucha gente que vive de la radio, independientes, asalariados. Es un medio mágico. La gente se educó en el siglo pasado a través de la radio. Entonces no podemos permitir que vaya en un decrecimiento y cuando ya esté prácticamente ya al borde es que van a querer hacer algo, de morir. Brasil y México, ¿qué optaron? Eliminar la frecuencia AM y que todas las emisoras fueran FM. Okay. Para evitar esa desventaja de la M. Si tú ves hoy día, la gran mayoría de los periodistas de vieja data de la M se están muriendo de hambre. Están desempleados. No tienen cómo subsistir sus programas. Nadie les quiere pautar. Las emisoras, te pongo el ejemplo de Montería. En Montería hay 2 emisoras en AM. Una que no se prende. Y la otra tiene unos espacios supremamente costosos que nadie los quiere pagar. ¿Qué ha hecho todos esos periodistas que nuestros abuelos, que nuestros padres informaron, que hacían esas transmisiones en vivo? La gente no se pregunta eso. Que educaron a sus hijos con la radio. Entonces, lo que hizo Brasil y lo que hizo el Estado de México fue eliminar la frecuencia del AM y que todas sean FM. Entonces, ganamos todos. Se genera empleo, hay mayor calidad del audio para los oyentes y hay mayor competitividad para los radialistas. Y imagínese todo ese poco de potencial que tiene el AM, automáticamente vence al FM. Recientemente ocurrió una situación, no sé si usted escuchó, poco a poco ha habido una cierta libertad para tratar situaciones en FM y hace unos días un locutor, un personaje en una emisora famosa, en Tropicana, en Cali,
hace poquitos días, al aire se fue Lance Enristre contra su compañera de cabina. Eso lo vimos y se evidenció de pronto porque estaba tomando un tinte político, pero en el FM pasan muchas cosas que no son agradables actualmente. Entonces, hay mucha gente en el AM que sabe hacer radio más educomunicativa. Totalmente. Y con todas las ventajas que tiene el FM, podría llevarse a ese poco de, diría yo, porque no sé si la sociedad ha trabajado todo el tiempo para llegar al momento en el que estamos, que es de una involución impresionante, pérdida de valores, ya no nos interesa mucho, ni somos empáticos. Es que lastimosamente, Emil, yo escuchaba el otro día una entrevista que le hiciste a alguien aquí y hablaba que hoy muchos periodistas han caído en este juego de qué es lo que la gente quiere consumir, y lo que la gente quiere consumir yo lo voy a hacer. Yo pienso que todos tenemos una identidad desde cualquier esfera de nuestra vida, y como profesionales tenemos una identidad. Tú estás creando un público y un nicho a través de este podcast. Tú no puedes caer en lo popular, no puedes caer de pronto en la chabacanería para generar contenido, para ganar adeptos, me gustan y reproducciones, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando hoy día. Muchos periodistas, voy a ponerte el ejemplo de cabina, hacen esto. Se graban desde su celular, comienzan a transmitir en vivo desde sus redes para ganar seguidores y utilizan un lenguaje quizás no adecuado. Entonces eso se vuelve viral y le interesan son las reproducciones, los me gusta. Se piensa más en eso y no en la calidad del contenido. Y en el AM de la radio sí que hay gente que sabe hacer contenidos de calidad. O sea, lo que pasa es que creo que también faltó un poco, ya esto es una posición personal, que las personas entendieran, cuando comenzó a salir Pirri, ¿te acuerdas? Pirri es periodista, él no es periodista. El hombre empezó, dijo, no tengo posibilidades, porque los programas que yo hago, me acuerdo yo él mismo grababa, se comenzó a hablar del videógrafo. La radio, cuando el tema de la liberación democrática fue dándonos herramientas, y hubo periodistas que Mario, solo se quedaron en que saben estar detrás del micrófono, y que el recurso de hacer producción para compartir no lo fueron aprendiendo. Entonces se fueron quedando, y hoy les está quedando duro hacer esa amalgama entre la tecnología del siglo XXI con aquella que estaba cercana a los mediados del 50. Mira, que te acuerdas, había el control, había el que redactaba, estaba el locutor, y entre otras cosas, en estos días falleció una de las voces más lindas que tenía el departamento de Córdoba, Jorge Morales. ¿Te acuerdas de él? Totalmente, una insignia de la radio del AM en Córdoba. Pues sí, entonces sigamos con eso. Nos quedamos algunos. El locutor no quiso aprender a redactar, el redactor no quiso aprender a locutar, entonces quizá había que hacer una simbiosis y comenzar a evolucionar también. No, mira lo que está pasando hoy día, Emil. La formación del periodista en las academias, en las facultades, es de un periodista íntegro. Y tú ves estos muchachos que están saliendo hoy día y te hacen de todo. Están más inclinados a lo digital. Claro. Sí, y hay que entenderlo por la época que están viviendo. Pero hoy día, un comunicador, por convicción, como decía anteriormente, te redacta, te edita, te hace un video, te edita un audio, te hace de todo. Sí, es una formación mucha más integral. O sea, hoy, sí necesariamente, si una empresa quiere contratar a alguien que le maneje las comunicaciones, tiene que ser una persona formada. Anteriormente, yo siempre lo he dicho y yo he defendido a gran parte de los empíricos, porque es que en su momento yo más bien considero que fueron unos valientes. Se tiraron al río sin saber nadar, agarraron cualquier balsa para que no se los llevara la corriente. Muchos pudieron pasar a la orilla aprendiendo, copiando formatos de grandes medios. Otros se quedaron simplemente chapaleando o ahí en esa balsa. Yo admiro a esos que lograron pasar la orilla, porque ya pasando a la orilla fueron evolucionando, a paso lento, pero fueron evolucionando. Yo los admiro, fueron unos valientes. Nos llevaron la información a nuestras casas, a través de los radios, a través de la televisión. ¿Cuánta gente hizo en televisión sin pasar por una facultad? Pero leían. No estudiaron periodismo, pero leían. Se capacitaban, hacían el curso, sí. No se quedaron simplemente ahí con un pequeño saber. Hoy los tiempos han cambiado mucho. Yo pienso que esas personas de antes, pues,
mis aplausos, la admiración por esa valentía, pero hoy día así hay que tener en cuenta de que hay que formarse y capacitarse para poder evolucionar. Sí, no es coger también como que manejar ya tienes que aprender a manejar el lenguaje audiovisual cuando quieres compartir la información en las redes. Mario Sánchez Arteaga, venga, un tema que definitivamente toco cuando entrevisto a las personas de acuerdo a su profesión, la ética en el periodismo, como en todas las demás profesiones. Les digo a mis contertulios, en la docencia, usted, la medicina, en todas las disciplinas usted tiene ese miedo a decir lo bueno, a hacer lo malo, todavía se ve eso en el periodismo. Usted lo tiene, es una persona que tiene muy en cuenta esa dimensión axiológica. Mire, yo recuerdo que cuando estaba estudiando, yo estudié la mitad de mi carrera aquí en Montería, en la UPB de Montería, y de quinto semestre en adelante lo terminé en la Bolivariana de Medellín, precisamente para buscar ese énfasis de la radio y la televisión, sobre todo de la radio, porque en ese momento allá habían 2 emisoras, acá no había emisoras en aquel entonces. Y allá tuve la oportunidad de ver ética. Y recuerdo que hubo un estudiante que se paró en la clase y le dijo al profesor de ética que la ética no servía para nada, que cuando se salía al campo laboral la ética no se tenía en cuenta para nada, que todo el mundo tenía un precio, que todo el mundo tenía una afinidad, y ahí era donde la ética se colocaba a prueba. Yo pienso que siempre nos han vendido a la ética como una asignatura de relleno, ¿sí? Pero no se le ha visto como la importancia de la formación íntegra del profesional. Yo sí pienso que sirve mucho, Emil. Sí sirve mucho porque esos antitestimonios son los que le sirven a uno para no decir, eso es lo que yo no debo hacer. Uy, qué vergüenza, mira, ese abogado, ese periodista, ese ingeniero, ese médico, cómo cayó, cómo queda ahora su tarjeta profesional, su prestigio ante la sociedad. Y todas esas cosas se pueden evitar cuando tú le das valor a una ética. Los principios. Pienso que es lo mismo cuando pasa en casa. Los papás son canzones y comienzan a prohibirnos cosas de que tenemos 10 años, ¿sí? Y de los 10 a los 15 años se nos baja el cariño hacia nuestros papás, porque es mal las peleas que tenemos con ellos por lo que nos prohíben. Pero cuando ya pasamos de los 20 y de los 30 comenzamos a valorar de todas esas prohibiciones que nos dieron nuestros padres. Yo he tratado en el ejercicio de mi vida laboral pues tratar de ser lo más ético posible. No es fácil. Yo recuerdo una vez en un conversatorio que hubo aquí en Montería de periodistas, y alguien le tiró una puya a cierto periodista, y ese periodista dijo algo que dejó a todo el mundo sorprendido. Él se paró y dijo, yo que levante la mano de los que están aquí el que no haya recibido un detalle de algún funcionario. Así, a todos los demás periodistas. Lo retó. Y nadie pudo contrariarlo. Mire, ¿qué responsabilidad tienen los políticos con el decrecimiento ético o con las dificultades éticas que hay en el periodismo regional, por ejemplo? No vamos a decirlo a nivel nacional. Mira, te lo voy a decir directamente. Para mí, los grandes culpables de lo que está pasando con el periodismo local, de haber graduado a personas que no son periodistas, que pasaron de ser un líder comunal, de ser un comerciante, y graduarlos de periodistas, han sido los políticos y los funcionarios públicos de entidades o directivos. ¿Por qué? Porque, a ver, si tú tienes un jefe de comunicaciones en tu organización, tú tienes que confiar en él y dejar que ese jefe de comunicaciones te maneje los medios. Pero si tú le vas a decir a tu jefe de comunicaciones, yo me encargo de fulano y de mengano y tú encárgate del resto, ya las cosas van mal, ¿sí? Porque es que tú no tienes la formación como gerente, como director de esa institución, como político, para manejar los medios. Entonces te van a manipular y te van a chantajear. Eso fue lo que pasó en el principio. Cayeron con el chantaje de algunas personas que a través de las redes, lastimosamente, han hecho el siguiente truco.
voy a crear una cuenta en Twitter o en Facebook o en Instagram, pero ya yo compro una cuenta que tiene ¿cuánto? 4.000, 5.000 seguidores, y comienzo a atacar a X y a Y personas. Cuando esta persona le dice, mira, te está atacando fulano de tal y tiene 6.000 seguidores, pero resulta que en realidad él son 500, porque él compró ya esa cuenta. Entonces cae en el chataje, no, con tal de que se caiga y deja atacar, dale. Y los graduaron de periodistas. Es lastimoso que hoy día hagan ruedas de prensa y lleguen esos sujetos, esas personas que nunca pasaron por una facultad, que nunca han hecho medios de comunicación, porque hay muchas personas que han hecho empirismo, pero tienen una trayectoria, Claro. Tienen años en la radio, en la prensa, sí. Y estas otras personas se cuelgan un letrero que dice aquí prensa simplemente porque tienen 5.000 seguidores en las redes sociales. Y un funcionario público, un gobernante, con tal de llevarse la fiesta en paz con todo, le da el mismo trato a una persona que pasó 5 años por una facultad. Eso es triste, es deprimente, y los culpables son ellos. Pasan las campañas políticas, pasan el transcurso de sus gobiernos, y hay que decirlo con nombre propio. Yo pertenezco al Círculo de Periodistas de Montería, que es una organización de periodistas muy seria, que se vive capacitando, que es muy abierta a los medios de comunicación, a los periodistas a nivel técnico, profesionales, y luchamos mucho contra eso. Que los que pertenecen a esta agremiación y estén ejerciendo la jefatura de prensa en entidades públicas o privadas, le asesoren muy bien a sus jefes para que tengan el discernimiento de quiénes son los verdaderos periodistas, con quiénes verdaderamente hay que trabajar la pauta publicitaria. Sí, definitivamente una conclusión muy triste, pero es la realidad. Y eso no lo entiende mucho público. La responsabilidad de los políticos patrocinando a falsos periodistas, que más que todo son personas que comienzan a coaccionar a ciertos errores, y entonces al político le interesa que su figura siempre esté por encima de interesa su imagen. Le interesa su imagen. Pero a ver, para eso tienes unos expertos, para eso contrataste a una persona y tienes un equipo que te maneje la imagen o la parte informativa de tu gobierno. Ellos también tienen contradictores políticos, ¿sí? Entonces, así como tienen contradictores políticos, también van a tener contradictores en los medios de comunicación, y a eso hay que saberle dar manejo, y para eso tú contratas a un experto para que maneje esas situaciones. Mira, pregúntale hoy día, gracias a estos malos ejemplos, a un estudiante de periodismo de una facultad de comunicación social si quiere ser periodista o quiere trabajar en la radio, y el 10% si acaso te dirá que sí, precisamente porque ven esos antitestimonios. También el público tiene una responsabilidad, ¿le parece? Sí, también, porque ahora con todo este tema de los youtubers y de los influencers, también ha habido ahí como una mezcla, ¿no? Una mezcla de contenidos. Entonces la gente se confunde mucho y la gente busca mucho el humor. Uno lo busca. Sí, todos. Y bueno, tú lo dijiste ahora mismo. ¿Para qué ha servido la multimedialidad o los medios digitales? Para generar nichos poblacionales. Es decir, nadie puede decir hoy día que a mí me lee todo el mundo. Es una gran mentira, porque a ti te lee un sector. Entonces, en esto hay que crear uno de sus nichos. Si ya tú te enfocaste con un público de esto, con un público académico, con un público popular, con un público joven, con un público adulto, pues dedícale contenido a ese público. Que de pronto le ha pasado a muchas de estas personas que generaron un contenido y pegaron, y tuvieron que quedarse pues en esos formatos porque es lo que les está dando, ¿no? Y si comienzan a facturar, pues... ¿Te acordabas que, sí, comienzan a ¿se acuerda que había antes el que periodismo comunitario, que era cuando estábamos en la radio? Todavía nosotros tuvimos la oportunidad de estar entre esa transición del siglo XX al siglo XXI, y comenzamos a hacer periodismo comunitario, y nos íbamos a barrios. No, mira, Emil Pérez Chica, mira, Mario Sánchez del programa de que va a visitar los barrios y esa cuestión. Eso fue una época bonita porque era un periodismo en el que uno, como nos tocó, habla a la comunidad. Así nos íbamos allá a entrevistar, y estamos en el barrio tal, y los líderes, y a ti te identificaban, y no necesitábamos ni Facebook ni nada de eso. ¿Usted recuerda esos momentos? Es que ser famoso antes era más complejo. Uf. No lo digo por nosotros, no, sino hasta los mismos artistas. O sea, es más, yo en estos días leía algo y me llamaba la atención lo que hizo Michael Jackson, lo que hicieron los Beatles, ¿sí? Que todavía no superan las ventas que ellos lograron en los 70. Todavía una Shakira, todavía un Bad Bunny no lo superan. Mire, qué pena que lo interrumpa en esto que escuché yo recientemente
estaba viendo un podcast de un señor que entrevista vallenateros, cantantes vallenatos, decía un cantante, apellido Mendoza, decía, mire, ahora estos la tienen fácil. Todos los cantantes que usted vea por aquí, que son famosos, vaya y con qué se hacen famosos, con canciones que ya fueron grabadas, que no sé qué, no crean ninguna novedad musical. Pero a uno, si le tocaba ganarse el espacio, yendo de concierto en concierto, cantando la canción. Si yo grababa X canción, tenía que ir a buscar en el público y quedarme. No, en cambio, estos ahora la tienen fácil. Los medios, comprar, los influencers y estas cuestiones, la tienen mucho más fácil ahora, pero que vayan en aquel momento. Y por eso la calidad vocal del vallenato, dice él, se llama Ernesto Mendoza, me acuerdo yo que es ese muchacho. Sí, claro. Eso es lo que, bueno, ya hago el cierre del paréntesis ahí para que usted continúe. Sí, no, mira, ese periodismo comunitario era muy bonito porque, a ver, la prioridad era la comunidad y se le abrían los micrófonos para que ellos hablaran de sus problemáticas, de sus necesidades, sin tener en cuenta color político. Mira que muchas veces hasta nos llamaron la atención de los mismos directores de los medios, de por qué le diste el micrófono a fulano y a mengano, pero es que tratamos de hacer algo muy ecuánime, ¿no? Claro. Y eso era bonito, que tú ibas a los barrios y la gente te conocía, tú ibas al centro de la ciudad y la gente te conocía cuando no existía ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Nosotros tuvimos esa experiencia. Y era bonito que te reconocieran por una buena labor que tú estabas haciendo. Y no por ponerte a payasear ahí en una cámara y si vas en un ascensor, tomarte una selfie y eso. Bueno, eso es respetable. Ya tú y yo tenemos hijos adolescentes ya y hemos como que aprendido a convivir con eso, ¿no? Pero bueno, así son los tiempos. Así son los tiempos. Mario Sánchez Arteaga también, bueno, ya hablamos del docente. Usted es percusionista. Dice percusionista de los buenos aquí en Montería. Esta incursión en la música también. Sí, la música siempre ha sido un hobby para mí. Te digo porque en realidad ha sido un hobby. Nunca pensé pues en verlo como una profesión. Pero algo que le agradezco a mis padres, que ellos que me apoyaron cuando yo tenía unos 12, 13 años, comencé como que a neciar con el piano, con el balde de la casa. Y mi papá siempre fue una persona muy complaciente. Y recuerdo que él me regaló unos bongoes, ¿sí? Y ahí comencé yo con los bongos, me metió en unas clases de percusión y en el colegio crearon la orquesta del colegio. Yo soy egresado del colegio Confacor y entré a la orquesta y en la orquesta estuve hasta que me gradué en el grado 11. Pero pues tuve un crecimiento musical, no te voy a negar que sí, muchas veces ya como me adentré mucho en eso, hubieron propuestas de algunas orquestas en aquel entonces para tocar, pero ahí mis papás sí se metieron y dijeron, no, esto te lo compramos a ti para que tú supieras invertir tu tiempo libre, no pensaras en alcohol, en drogas, en otras cosas, pero no te me vas a trasnochar tocando. Yo era un niño, un adolescente de 14, 15 años, no me dejaron, de pronto ahí sí sentí que me cortaron un poquito la sala, porque yo en ese momento sí quería, ¿sí? de vivir lo que era estar en tarima, tocar en orquesta. Estaba mal visto de ser músico. En ese momento. Pero es algo que agradezco mucho, porque a lo largo de mi vida siempre ha sido un desahogo. Cuando estoy ahora está tocando con un grupo, siempre lo he visto. Bueno, yo soy una persona de unas convicciones espirituales cristianas, soy católico, trato de ser practicante. Uh-huh. Y desde los 18 años pertenezco a una agrupación, a un ministerio de música que se llama Carisma, de la Renovación Carismática Católica. Y bueno, nos hemos recorrido todo el país. Sí, señor. Hemos grabado ya 4 producciones. Opté por ese don de la música, colocarlo al servicio de la evangelización, al servicio de Dios. Yo en mi casa muchas veces, por supuesto, toco de todo, porque no estoy diciendo que solamente toco de todo. Yo lo que es que pues no opté por tocar en una agrupación comercial. Okay. Sí, que no es ningún pecado, lo aclaro. Claro. Ni lo veo como nada malo, sino que simplemente yo, Mario Sánchez, tomé una opción un día de servirle a Dios a través de la música. Pero es algo que me ha servido mucho para el crecimiento de uno, Emil, porque uno ve que hoy día, con todos estos problemas que hay de salud mental, que la gente no encuentra qué hacer en sus ratos libres, ahí es donde uno se refugia, en el instrumento, en la lectura, en el arte, en esas otras pasiones que tú tienes en la vida. Claro, también le gusta la lectura bastante. Sí, y eso le ha dado los insumos para lograr hacer su trabajo como columnista, me imagino.
Siempre he sido un apasionado con las lecturas, con las novelas. Me gustan mucho las novelas cortas, los cuentos, los relatos, las crónicas. Y le da al vidrio, como le digo siempre a mis invitados. El vidrio es el clic, clic, clic. De vez en cuando. ¿Qué toma? Bueno, en realidad, en realidad el trago que me gusta a mí es el vino, honestamente. El vino. Pero también los whiskies, también con los amigos, con la familia. No sé si de pronto será una infidencia, pero el tabaco habano, el habano. Bueno, fíjate, yo soy un fumador no practicante. Pero es que el olor de tabaco a veces no es que... Claro, mira, no, yo crecí viendo a mi familia fumar porque, bueno, mi mamá fue fumadora, ella decía social. Porque cuando había un cumpleaños, cuando mi papá se tomaba sus tragos, ella siempre sacaba sus cigarrillos. Pero mis tíos sí eran de los que se despertaban con los buenos días con un cigarrillo en la boca. Entonces a mí ese olor siempre me crecí como un olor agradable. Cierto. Siempre me llamó la atención. Pero cuando ya crecí, probé el cigarrillo y todo, pero no me quedé con él por salud. Y bueno, fíjate lo que son las cosas de la vida. Yo hoy día soy una persona que tengo problemas de hipertensión y tengo una pequeña arritmia cardíaca y lo primero que me dijeron es que no podía fumar. Y yo, bueno, dije, bueno, gracias a Dios, siempre le dije, no, me agrada. A mí me agrada también el olor de tabaco. Los habanos los he fumado, por curiosidad, por supuesto, me gustan, pero no lo hago por salud, simplemente. Ya, bueno, la música cristiana. ¿O hay algún ritmo en la música cristiana que a usted le gusta? La salsa, no, a mí me gusta de todo. Yo ¿Cuál soy es la un música? melómano. Sí, por ejemplo, ¿qué es la música que usted más Mira, escucha? para mí la mejor música del mundo es el porro. Ah, ok. Sí, nuestro porro, paliteado, pelayero, me encanta. Para mí ese es nuestro jazz, el jazz del sinú. Y lo defiendo a capa y espada, soy un amante de esa música. Pero yo escucho de todo. Yo en estos días escribí una columna donde decía eso, que yo en el carro y en mi casa tengo varias USBs y yo tengo música cubana, te escucho boleros, te escucho baladas, te escucho vallenato de leña gruesa como el vallenato Nueva Ola, te escucho pop, te escucho rock, te escucho música clásica, hasta cantos gregorianos. O sea, me gusta de escuchar de todo un poco, menos reggaetón. Lo respeto a quienes lo hacen, pero no me gusta. Sí, no, eso es un debate grande que hay para hacer otro programa. Claro. De las músicas de ahora, del lenguaje, de las narrativas, cómo han cambiado, sobre todo el vallenato. Y lo que nos toca hacer, mira, como por ejemplo, que para aceptar eso. Yo recuerdo alguna vez que le escuché decir a Juan Gozaín, cuando él contaba la anécdota de el salsero que decía que el vallenato era una música insignificante porque no tenía tanta profundidad artística, que era simplemente una guacharaca, caja y acordeón, mientras una orquesta de salsa tenían trompetas, saxofones, pianos, en fin, había más armonía. Y resulta de que él dice, es que lo que pasa es que el vallenato no es un género musical, el vallenato es un género literario. W1 mata todo. Quedó knockout, porque es que esto es una música para contar historias. La salsa no nació llevando los mensajes de pueblo en pueblo. La salsa nunca se utilizó para llevar una noticia a otra población. Eso sí pasó con el vallenato, ¿sí? Nuestros grandes juglares, Escalona, Leandro Díaz, bueno, todo eso. Entonces, decías, es un género literario, pero ese género literario ya no es género literario, ya se ha distorsionado muchas. Esas letras que hoy día se están haciendo no pertenecen a un género literario. Mario Sánchez ha estado en todas las, digamos así, dimensiones, hasta artísticas, comunicacionales, ha estado en ocupaciones que van en todos los niveles: docente, músico, periodista, funcionario público y también emprendedor. El hombre se las trae, Mario Sánchez. Mario, el emprendimiento ha sido qué para usted y en qué está. Bueno, fíjate, el emprendimiento comenzó como algo alterno, como un rebusque más. En realidad yo lo vi así. Y en un momento de mi vida se convirtió en el todo. Porque yo tenía 14 años de vida laboral, tenía una vida estable económicamente y laboralmente. Y de un momento a otro te dicen, no vamos a continuar más contigo. Sin mayor explicación, sin nada, todo lo has hecho bien, pero no vamos a continuar más contigo. Y bueno, año 2019, yo tenía pues un emprendimiento que era un lavadero de carro móvil en un centro comercial. Cuando la gente donde se parqueaba la persona, ahí llegaban los carritos y le lavaban el vehículo a las personas. Un servicio ecológico,
de poca utilización de agua, con productos que no son contaminantes. Una propuesta muy bonita. Ya era un negocio que existía y pues, a mí me lo vendieron en su momento y yo lo vi, como te digo, una entrada adicional más. En ese momento, cuando quedo desempleado y de mi carrera, que es lo que me apasionaba, me tocó meterme del todo en el emprendimiento. Entonces ahí comencé a crear otros servicios dentro del mismo lavadero, a hacer otras cosas a los vehículos y se llegó a comenzó a convertirse en la principal fuente de ingresos de mi hogar. Pero a los 4 meses se vino la pandemia. Yo recuerdo ese fenómeno. Ajá. Cerraron todos los establecimientos comerciales y pues a mí me tocó cerrar durante casi 6 meses. Entonces nos tocó reinventarnos, Emil. Pasamos de ser un lavadero de carros a una empresa de limpieza y desinfección. Y me tocó capacitar a los muchachos que eran lavadores de carros en personas que desinfectaban las casas contra el COVID a través de termonebulización. Se compramos unas máquinas que pues botaban el amonio cuaternario de 5ª generación en seco. Fue una experiencia bonita, ¿no? Porque yo siempre le pedí a Dios, quiero un emprendimiento que, aparte pues de ganar dinero, porque nadie monta un emprendimiento de manera decorativa, sino para generar lucro, que también fuera un servicio a la sociedad. Y de las satisfacciones que me queda a mí hoy día es que logramos prevenir y combatir la COVID-19. Entramos a más de 100 casas, yo tenía el reporte, 100 y pico de casas, empresas donde nos buscaron para prevenir y para combatir. Cuando hicimos la prevención era muy chévere, porque a ti la gente por el miedo te llamaba, mira que ven acá a desinfectarnos la casa, y pues tenemos un protocolo. A mí me tocó vestirme de astronauta con esos trajes y bueno, yo salía con los muchachos, los repartía, tú te vas para allá, tú te vas para acá, salíamos en el carro a hacer esas desinfecciones. Pero resulta de que cuando ya tú comienzas a enfrentar, no, es que acá en la casa hay 2 positivos, no, que es que acá se murió un familiar y queremos limpiar la casa. Entonces ya hubo como ese temor, ese miedo. Los muchachos no querían hacerlo porque al principio era prevención, ahora tocaba combatirlo. Wow. Pero como yo les digo, bueno, muchachos, ustedes tienen todas las medidas de protección y este servicio es para eso. Si no, cerremos hoy. Y todos dijeron que sí, y ahí comenzamos. Gracias a Dios. A ninguno le pasó nada. Nunca, todos estuvimos contagiados, pero creo que porque a todos nos tocaba, no porque fue en una de esas casas. Y gracias a Dios, pues de manera suave, no fueron cosas lamentables. Pero aparte de eso, yo sabía que eso era algo coyuntural, que esto iba a pasar. Duramos 2 años en eso. Entonces ya después abrimos nuevamente el lavadero y comenzamos a vender el servicio de desinfección de los vehículos. Porque la gente decía, sí, voy a lavar el carro porque me lo va a lavar, puede tener COVID y me deja el carro contaminado. Entonces comenzamos también a hacer desinfección de los vehículos. Luego la gente comenzó a llamarnos y nos preguntaba si nosotros lavábamos muebles, colchones y esas cosas. Y mi esposa, escuchando su consejo, me dijo, eso es una señal de Dios. Entonces, arriesguémonos, compramos los equipos de lavado a vapor. Hoy día ya no se hacen desinfecciones de casa porque el COVID pasó, pero nuestra principal fuente de ingresos en el emprendimiento son los lavados a vapor. O sea, tenemos el servicio de lavado de muebles, colchones, cortinas, paneles tipo blackout, cojinería vehicular, todo lo que es a vapor en empresas y en casas particulares. Ese emprendimiento, o sea, si usted quiere vivir de eso, ¿no? Bueno, los emprendimientos y los que saben de este tema saben que esto es una marea, ¿no? Esto tiene sus enlagunadas, sus temporadas quietas, luego viene el oleaje de la prosperidad, como también el oleaje de los temas críticos. Vacas flacas y vacas gordas. Y bueno, ya he aprendido a vivir eso. Una época donde hubo un gran bajón, ¿sí? Y también una época donde ha habido bastantes inclinaciones altas en cuanto a ingresos. En estos momentos los seguimos teniendo, queremos seguirlo fortaleciendo. Generar el empleo a otras personas me satisface también, de poderle generar ingresos a otras personas y seguir contribuyendo con un buen servicio que es limpieza y desinfección. Entonces vamos a seguir como emprendedores sin dejar nuestra profesión de comunicador. Claro. Mario, ¿y ha pensado en seguir estudiando algo? La mayoría de los comunicadores sociales siempre se quedan siendo con el título de pregrado, la mayoría que conozco. Desafortunadamente. Son pocos los que quieren seguir siendo especialistas. Mira, la gran mayoría de los comunicadores que busca estudios superiores son los que están en la academia, porque les toca para poder
continuar escalonar de grado y todo eso. Pero ya hay una generación que ha tenido un despertar. Y ya tú encuentras hoy en Montería muchos comunicadores que son magísteres, que tienen especializaciones. En estos momentos estoy pensando de incursionar en estudios de gestión cultural. Eso es lo que más me apasiona, lo que más me gusta, el área cultural, el arte, es algo que siempre me ha apasionado mucho y quiero como que adentrarme mucho en esa área. No sé si algo más falta que usted quiera aportarle a este podcast. No, yo pienso, Emil, que hay que aprender a evolucionar y adaptarse a los tiempos. Que no nos pase lo que les ha pasado a muchas personas, como hablamos anteriormente de la radio, o de la prensa escrita, de otros medios, de la televisión, que pensaron que siempre iban a hacer lo mismo y no evolucionaron. Tú como artista te están brindando unas plataformas, aprovéchalas. Es aprovechar todas las herramientas que hoy día no son malas, hay que saberlas utilizar. Hay que saberlas utilizar. Si hoy día la industria le está exigiendo a un artista, a un cantante, canciones cortas que no pasen de 2 minutos, tú no estás de acuerdo con eso. Sigue haciendo tus canciones de 4 minutos y de 5 minutos, pero en las plataformas. No te vas a quedar solamente haciéndolas en medios convencionales porque vas a desaparecer. Entonces yo pienso que lo que hay es que saber adaptarse a los tiempos. Y no, finalmente, Emil, agradecerte por haber compartido esta tertulia, lo veo así, delicioso café que hemos aquí compartido, hablar de todo un poco, es una terapia. ¿Sabes? A mí me encanta eso. Y yo tengo muchos amigos, puedo decirte, y mi esposa a veces me dice, yo envidio eso de ti, porque a ti la gente te llama para tomarte un café. Es que tú me enamoraste a mí a punta de palabras, a punta de verbo. Entonces a mí me apasiona eso, sentarme con los amigos, tomarnos un café. No tiene que ser bebidas alcohólicas. Así un es. Café, hablar de todo, de la vida, de los temas que nos apasionan. A mí me gusta mucho hablar de cultura, pero respeto si alguien quiere hablar de fútbol otro tema. Bueno, hablemos de fútbol de otro tema. De todo tiene, para hablar, para charlar, usted está preparado. Saber de todo un poco. Así es. Y no mucho de algo. Recuerdo que eso fue una vez me dijo un profesor. Aprenda a saber de todo un poco y no mucho de algo. Aunque saber mucho de algo no es malo. Es una especialidad. Pero no, que de pronto quiero un mensaje final, Emil. Bueno, quiero que aprovechar para el sector de la cultura. Porque es en el sector donde me he estado moviendo los últimos años, haciendo radio cultural. Y es un sector que está pidiendo a gritos ayudas para subsistir. A mí me entristece mucho cuando me entero de artistas que están en condiciones precarias. Pero son personas que han dejado el nombre del departamento y de la región en alto. Por estos días hablaba con el hijo de Marcial Alegría y me decía que su papá estaba en unas condiciones precarias en una clínica. Y es un señor que ha vendido cuadros en 18 países. ¿Sí? Creo que es el único pintor primitivista de los pocos que quedan en Colombia. Y todos hablamos de Marcial y todos nos queremos tomar la foto, pero poco se hace por él. No hay un museo que se llame Marcial Alegría. Recientemente hubo un evento en Lorica donde solamente pusieron sus cuadros. Pero hasta ahí queda. Y el artista se muere de hambre. Entonces yo pienso que hay que ir más hacia allá. Yo contaba una anécdota hace pocos días, según escrito, cuando tuve la oportunidad de ir a conocer al maestro Pablito Flores. Y cuando yo iba entrando por su sala, él tenía un kiosco en la parte de atrás que le llamaba La Finca La Flojera. Y cuando yo iba por la mitad de la sala, me dijo, Sánchez, para ahí, mira la pared, no le cabe un solo diploma, no le cabe una placa más. Si vienes a entregarme una, devuélvete, que yo lo que necesito es plata. Y eso es lo que necesitan los artistas. Entonces yo pienso que hoy día, y eso invito a los gobernadores, a los alcaldes, de buscar políticas públicas, pero que le generen ingresos a los artistas. No más diplomas, no más homenajes, no más tarima. El artista necesita son incentivos económicos para poder potencializar su arte. Muy bien mensaje de Mario Sánchez Arteaga. Mario Alberto Sánchez Arteaga. Digamos que raíces de loriqueras, monteriano de corazón. Totalmente, no, sí. Yo soy nacido en Montería. Nacido también en Montería. Soy un monteriano puro, pero tengo mucha afinidad con Lorica porque, como yo le llamo mi segunda patria, porque mi padre es de allá, toda la familia mía paterna y todas mis vacaciones de diciembre, Semana Santa, junio, fueron en Lorica en la infancia. Tengo muchos amigos, familiares a los cuales quiero mucho allá y valoro mucho toda esa cultura que hay allá, esos personajes de Lorica. Gracias a Dios los logré conocer a todos, a Zapato Olivella,
a David Sánchez Juliado, compartí mucho con él. Entonces admiro mucho a ese pueblo y la cultura de Lorica. Y gracias aquí. Y nos toca seguir. Va a haber ciclos de conversaciones con cada uno de los invitados que van a seguir enriqueciendo la interview. Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en la interview. Esperamos pronto y vamos a hablar de temas específicos. Porque siempre creo yo que dentro de estos públicos que tenemos hay información que de pronto usted maneja en mejor manera y seguro ellos la entenderán mejor desde las personas que se están fundamentando en eso. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Emil. Muchas bendiciones para ti y para todos tus oyentes y televidentes. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Recuerden, yo soy Emil Segundo Pérez Chica y pronto nos volveremos a ver y a escuchar.